Apreciados amigos, un saludo cordial. En esta oportunidad, el pastor Luis Aguiluz para compartir con ustedes el repaso de la lección de la escuela sabática para el sábado 16 de noviembre. La lección de este trimestre, Esdras y Nehemías, nos lleva a hacer un recuento de las victorias logradas por el pueblo cuando se acerca a Dios. Cuando buscamos la ayuda y el poder de Dios, podemos salir adelante. Pero tenemos que reconocer que hay muchas cosas que el hombre hace cuando se aparta de Dios, que lo hace sufrir, lo hace vagar en un mundo desolado, triste, y que cuando reconoce que está lejos de Dios y clama por ayuda a Dios, Dios vuelve a buscarlo. Dios le da una oportunidad. Esto es lo que nos trata de enseñar la lección de esta semana, que nuestro Dios es un Dios perdonador, un Dios de amor, un Dios que está dispuesto a abrir sus brazos para recibirnos. La lección nos presenta un versículo muy bonito allá en Proverbios 28:13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esta fue pues la experiencia del pueblo de Israel allá en la época cuando Nehemías llevó adelante una reforma, un reavivamiento, una vuelta al Dios poderoso, para que en su búsqueda de la reconstrucción del templo, de levantar esas murallas caídas, de hacer que el pueblo vuelva a vivir en aquella nación ya anunciada por el Todopoderoso a Abraham, que iba a ser padre de naciones, ahora tenían que volver a sus inicios, buscar a ese Dios poderoso para que pueda darles la fortaleza, el ánimo y la seguridad de que a pesar de las adversidades en los alrededores, ellos pudieran completar la obra. Ahora, la obra ya se había completado, así que Nehemías, Esdras, el pueblo, los dirigentes, buscan a Dios de todo corazón. Es así que llegó el momento de buscar a Dios por medio de la confesión, del arrepentimiento, del reconocimiento de lo malo que habían hecho. ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios? Debe ser una actitud completamente de humildad, de reconocimiento, una actitud de arrepentimiento, una actitud a través de la cual los que están allí busquen de todo corazón a Dios, para que Dios pueda oírlos, para que Dios pueda acercarse a ellos. Como les digo, debe haber una actitud de humillación, de arrepentimiento, debe haber una búsqueda sincera. Cuando se volvieron a Dios con humildad, cuando leyeron la palabra de Dios, se prepararon en sus corazones, buscaron a Dios en ayuno, dice allí, en saco, cilicio, reconociendo que habían hecho lo malo, Dios los escucha, Dios se acerca a ellos. Dice que los extranjeros fueron puestos a un lado porque ellos como nación estaban reconociendo que aunque Dios los llamó a ellos, ahora ellos se habían apartado de Dios. Entonces tenían que buscarlo así en integridad, en unidad, y ahora entonces recibir esa seguridad de que Dios los iba a perdonar. En vez de albergar odio, resentimiento, descontento, ellos buscaron una actitud de humillación, de corazón contrito, de confesión, y esa humildad pues los llevó a buscar a Dios a través de su palabra. Recordemos que cuando nosotros leemos la Biblia, Dios está hablándonos, y cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la influencia poderosa del Espíritu Santo, Dios nos está hablando a través de su Espíritu y nos va a guiar en el camino por donde nosotros tengamos que ir. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos hablándole al Señor, estamos reconociéndolo a Él como el Todopoderoso.
Y esa debe ser la actitud de cada uno de los que buscan a Dios. Tener un espíritu de humillación, buscar consagrarnos a Dios profundamente, aceptar la palabra de Dios en su integridad y prometer cumplirla en la medida en que el Señor nos va a ayudar a hacerlo. Tenemos que tener una actitud de oración. Ellos oraron reconociendo a Dios como creador, como un Dios de amor misericordioso y como ese Dios que cumple sus promesas. Esa debe ser la actitud de un hijo de Dios cuando va a Él en oración. Me encontramos allí en Nehemías 9 la oración tan profunda, tan sincera, en donde en primer lugar reconocen a Dios como el Dios Todopoderoso. El nombre de Dios debe ser exaltado. El nombre manifiesta el carácter mismo. Cuando nosotros aceptamos a Dios en su carácter de amor, de poder infinito, y nos acercamos a Él en búsqueda de ese poder para nuestras vidas, estamos reconociéndolo como el único digno de alabanza y de honor. Y ese es el Dios que vivifica, ese es el Dios que mantiene su creación. Es el Dios que está siempre allí velando porque su creación, sus hijos, su pueblo se mantengan vivos y con la posibilidad de que regresen cuando se alejan del Todopoderoso. El diario caminar de la vida requiere de que nosotros lo hagamos del lado de Dios, no caminar por nuestra cuenta. Cuando nosotros buscamos a Dios, tenemos que hacerlo de tal manera que caminemos con Él, que andemos con Él, que nuestro corazón y nuestra mente estén conectados con el poderoso, con el Dios infinito. Y de esta manera, nuestros pensamientos y nuestras acciones estarán en armonía con la palabra de Dios. Estaremos viviendo de tal manera que reconozcamos a Dios en nuestros actos, en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Esto es lo que buscó el pueblo de Dios ahora. Habían visto la mano poderosa de Dios, habían visto cómo el Señor los había protegido, cómo los había fortalecido, cómo los había preservado de los que los rodeaban para hacerle daño, y ahora ellos quieren comenzar una nueva experiencia en su vida. Ahora ellos quieren darle a Dios el honor que se merece. Ahora ellos quieren estar en armonía con el Todopoderoso, reconociendo que ellos son la causa de todas las dificultades que han venido. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo? En su oración recuerdan cómo Dios guió al pueblo a través de las dificultades y cómo ellos se rebelaron, cómo despreciaron a Dios. Dios es fiel, los que somos infieles somos nosotros. Y cuando ellos recuentan cómo Dios guió al pueblo, cómo Dios llamó a Abraham, cómo los hizo salir con mano poderosa, cómo los liberó del ejército de los egipcios, cómo les dio el pan, cómo les dio el agua, cómo el Señor hizo tantas maravillas guiándolos con una columna de nube y otra de fuego para que pudiese salir adelante y llegar hasta esa tierra prometida. Ahora ellos estaban considerando que el problema no había sido Dios. El problema habían sido ellos, que se rebelaron, que querían volver a las ollas de Egipto, que querían hacer las cosas de acuerdo a su manera. Y entonces, al reconocer, se arrepienten, aceptan por fe a Dios y su poder, como lo mismo debemos hacer nosotros. Nosotros también debemos reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestras caídas y pedirle al Señor que nos ayude. Cristo es nuestro Salvador, está dispuesto a perdonarnos, Él está dispuesto a ayudarnos, Él está dispuesto a darnos la fuerza necesaria, el poder de lo alto para vivir de acuerdo con su palabra. Ahora, nosotros reconocemos que somos pecadores, que somos débiles, pero también tenemos que reconocer que con el Espíritu Santo en nosotros podemos ser triunfadores, podemos ser vencedores. Y aunque el pueblo haya caído, Dios lo ayuda a que se levante. Y aunque el pueblo se haya rebelado, Dios le ayuda a que haga reconocimiento, actitud de humildad y que pueda dejar a un lado ese orgullo, esa obstinación, ese desprecio, esa actitud de vanagloria, esa actitud de dependencia propia, esa actitud
que no tiene nada que ver con los principios de Dios. ¿Qué más hicieron al reconocer estos pecados? Cuán mal trataron a Dios y cuán mal trataron a los enviados de Dios. Ellos se centraron en las cosas materiales, en lo que habían recibido, en las bendiciones, que ya dieron por sentado que todo iba a seguir igual. Ya dejaron a Dios a un lado. No querían más la disciplina, ni querían el continuar obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, comienzan a deleitarse en las cosas placenteras, en las cosas terrenales. Y eso hace de que pongan sus ojos en lo material, en vez de poner sus ojos en el autor de todas las cosas que les dio felicidad y prosperidad. Así que ellos se rebelaron, provocaron a Dios, mataron a los profetas, hicieron abominaciones tremendas, pero aún así Dios los perdonó. Ellos tuvieron una actitud de arrepentimiento sincero, genuino, y a veces eso es lo que pasa con nosotros cuando entramos en una rutina y ya damos por sentado de que Dios va a estar con nosotros y nos olvidamos de la fe, el desarrollo de la fe, y comenzamos a presumir, comenzamos a enquistarnos en lo material, y esto es una trampa del enemigo. No debemos desechar la palabra de Dios, y menos a los enviados de Dios. Dios envía consejeros, Dios envía mensajeros, Dios envía predicadores para que nos hagan ver nuestros errores, para que nos hagan ver el camino en el que estamos. Y si nosotros no somos lo suficientemente humildes para aceptar la voz de Dios, entonces vamos a despreciar a Dios, como cuando despreciamos a los enviados de Dios. Ahora han reconocido, han confesado, se han arrepentido y hacen una promesa a Dios de obedecerle. Ellos dicen ser siervos, dicen que el Señor es su dueño, el Señor Todopoderoso. Entonces ahora, en esta petición que hacen al Dios poderoso, al Dios excelso, ellos le dicen: Señor, somos tus siervos. Señor, queremos vivir de acuerdo con tu palabra. Señor, vamos a obedecerte. Esta es una expresión muy apropiada de una persona que ha reconocido a Dios como su Señor y que se ha dado cuenta de sus errores. La comunidad también debe hacer lo mismo, no solamente de manera individual, sino de manera grupal. Tenemos que darnos cuenta que a veces cometemos errores de los cuales tenemos que hacer cambios. El pueblo, la comunidad, estaba ahora unidos, pidiendo que Dios intervenga como lo hizo en el pasado. Y como los reyes, príncipes, sacerdotes, profetas, padres, todos habían sido infieles y habían pecado, pero ahora ellos estaban diciéndoles que los ayuden para que ellos pudiesen mantenerse en los caminos del Señor. Confían en la gracia, en la misericordia de Dios y reconocen que el Señor es el único que los puede salvar. Como también nosotros hoy en día reconocemos que en Cristo solamente podemos tener salvación. Para eso tenemos que reconocer nuestra condición de seres caídos. Nunca es tarde reconocer y volver a Dios. Él nos espera. Él quiere que nosotros acudamos a Él. Y Él nos muestra su amor, su misericordia tan grande. Es tan longánime. Él no tiene límites. Pero debemos recordar que lo material no es suficiente para darnos seguridad. Solamente en Él, en el eterno, en el poderoso, en el Dios invisible, podemos estar seguros y felices. Y así como el pueblo de Israel, nosotros también tenemos la enseñanza para no caer en los mismos errores. Resumiendo, mis queridos amigos, recordemos que debemos buscar a Dios. Hoy es el día, ahora es el momento de buscar a Dios, confesar, arrepentirnos, buscar un cambio. Debemos acercarnos a Dios con humildad, con sinceridad, con una actitud de reconocimiento, para poder experimentar una conversión sincera. También recordemos que la palabra de Dios es la que nos habla. La palabra de Dios es la que nos aconseja, nos redarguye, nos corrige. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. Y el Espíritu Santo es el que nos va a conducir a través de la palabra hacia
el camino correcto. Cuando nosotros reconocemos a Dios en nuestra oración como el Todopoderoso y el que cumple, entonces estaremos poniéndonos en las manos de Él, porque Él es quien ha prometido llevarnos al final del camino a la vida eterna. También reconozcamos a Dios a través de nuestra alabanza, brindándole adoración, honor, porque Él es digno de toda alabanza, como es el Creador, el único ser que nos ha hecho seres creados por Él, seres humanos hechos a su imagen y semejanza. No caigamos en el error de creer que el enemigo, que lo material, que la casualidad, de allí venimos. No, Él es el Creador. El pasado es una muestra hermosa de lo que ocurre y lo que puede volver a ocurrir. Así que no olvidemos nuestro pasado. El Señor nos deja en su palabra registros de lo que pasó para que no volvamos a caer en lo mismo. Cuando nosotros reconocemos que aunque somos humanos y pecadores y caemos en lo mismo, Dios es Dios fiel. Dios cumple sus promesas. Dios está allí dispuesto a atraernos una y otra vez. Y que cuando Dios perdona, perdona completamente, borra todo lo pasado y nos hace una nueva criatura. Por eso cuán importante es que nosotros nazcamos en Cristo cada día. No nos dejemos llevar por las cosas materiales. Las cosas materiales vienen como un regalo de Dios, pero no nos enfoquemos en el regalo de Dios, sino en el Dios que nos hace ese regalo. Tenemos cada día que buscar a Dios, recibir la unción del Espíritu Santo, ser lleno de ese poder, de ese maravilloso Dios infinito que cuando entra en nosotros nos transforma. Debemos buscar a Dios, prometerle ser fieles, hacer un pacto con Él y no olvidarnos de ese pacto, no olvidarnos de las misericordias de Dios, no olvidarnos de que este Dios de amor todopoderoso está allí para protegernos, para cuidarnos, para defendernos, y que así como en el pasado Dios actuó de manera poderosa, aunque ahora no lo veamos, Él también está actuando. Cada vez que clamamos, Él nos escucha, y cada vez que pedimos, Él nos responde, pero nuestros ojos pareciera que están velados y no vemos la mano poderosa de Dios guiando, dirigiendo, conduciendo a sus hijos fieles. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, porque es necesario que nosotros acudamos a Dios con todo nuestro corazón y sincero y entremos en una actitud de pacto. Que el Señor nos bendiga. Este es mi deseo y oración en esta hora.